Muy buenas tardes para todos, espero que estén bien. Soy el profesor de matemáticas, el magíster Rinky Acosta. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la bienvenida. No sé si la gente de la facultad ya están, como para darle también a ustedes la bienvenida. Estamos haciendo la presentación, la confianza siempre a la UCSA por esta oportunidad de beca para ustedes. Y bueno, acá presto ya con lo que es nuestra primera unidad. Como les decía, soy Rinky Acosta de la ciudad de Caacupé. Estaré trabajando con ustedes sobre las trampitas, las estrategias de cómo uno puede ir tratando de no, tratar de equivocarse, mejor dicho, en los exámenes presentados por Itaipú. El objetivo de ustedes es ganar la beca y bueno, de mi parte pondré y a las órdenes para lo que sea. Bienvenidos. Veo también que ya está con nosotros Hernán. Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? Enseguida se conecta la vicerrectora, profe. Genial, genial. Entonces aguardamos en línea nomás, señor Hernán. Sí, profe. No sé si querés adelantarle ya las indicaciones del curso y adelantar un poquitito. Genial, genial. Muchas gracias. El señor Hernán es uno de los capos de la universidad, quien la parte técnica nos está ayudando también. Y a los docentes, ahí le ven al señor Hernán cualquier consulta sobre los contenidos, la plataforma, todo con él. Y bueno, estamos para sumar, es así, señor Hernán, en cuanto a lo que es este curso promulgado por la UCSA. Sí, profe. Cualquier consulta, estaremos atentos. O sea, hay varias personas que están colaborando con ellos y así que cualquier consulta que tengan, sin problema. Bueno, adiendo un poco lo que dice el señor, ¿verdad, Hernán? Vamos a estar teniendo 4 clases intensivas. Matemática, como es sabido, tiene 4 unidades importantes, 4 ramas, en donde nosotros vamos a estar trabajando punto por punto. La primera sesión vamos a estar trabajando lo que es álgebra,
lo que es trigonometría, la segunda sesión. También vamos a estar trabajando lo que es geometría analítica. Y por último, vamos a estar cerrando lo que es el contenido programático, cuál es cálculo diferencial. No se asusten el nombre, son nombres. Acá lo importante es ganar situaciones importantes en donde ustedes puedan tener esas herramientas, como decía también nuestro vicerrector ayer al otro grupo, darle también a ustedes, munirlos de herramientas sería una gran ayuda, y la beca está a la otra vuelta de la esquina. Es así también, señor, ¿no, verdad? Sí, profe, es correcto. Ahí ya está en línea nuestra vicerrectora, profe. Bienvenida, señora. El grupo de matemática de los días viernes te está escuchando. El profesor Rinky Acosta soy. ¿Qué tal, profesor? Un gusto estar con todos ustedes. Y bueno, ¿qué puedo decir? Nada más que felicitarle a los chicos que se anotaron. Son ya de hecho ganadores porque ya están en la lista para ir apuntando a una beca de Itaipú, que es realmente maravilloso, ¿verdad? Y que puedan realizar a través de la beca de Itaipú también sus sueños con una universidad que ellos escojan, y que puedan ser excelentes profesionales el día de mañana. Así que nada más que desearles toda la suerte del mundo. Estamos apoyándoles con mucho esfuerzo para que cumplan realmente sus sueños. Así que nada más que eso, profesor, y a usted también desearle toda la suerte y cuídense todos, ¿sí? Porque tenemos que cuidarnos. Muchísimas gracias, señora. Como le decía al grupo, estamos para sumar, darle herramientas, munirlo de eso, y va a depender exclusivamente de ellos. Ellos ya conocen los temas. Lo que estamos haciendo conjuntamente con ustedes es reforzar esos contenidos para que ellos puedan llegar no 100%, sino 1000 por 1000 prácticamente. Claro que sí, profe. Yo estoy segura que así va a ser. Dale, muchas gracias, señora. Y bueno, me quedo con los alumnos a trabajar, y cualquier cosa estamos a las órdenes. Saludos. Un gusto, profe. Fuerza. Bueno, ahí está la señora, una de las encargadas de la facultad, la vicerrectora, creo. Y bueno, acá estoy, chicos. Me gustaría que tengan en todo momento sus micrófonos cerrados. En algún tiempo yo le voy a estar dando la palabra para que puedan de repente prender sus micrófonos y hacer las consultas necesarias. Tenemos 1 hora y media en donde vamos a hacer todas las situaciones importantes. Y bueno, bienvenidos. Como primer contenido, vamos a estar trabajando con ustedes sucesiones numéricas. Al hablar de sucesiones numéricas, hablamos de un orden de elementos o números que tienen un propósito, un inicio o un fin tal vez. Las sucesiones normalmente clasificando encontramos dos aspectos muy importantes. ¿Cuál es? Hablamos de lo que es una progresión aritmética. ¿Escucharon alguna vez hablar de esto? Me imagino que sí. También vamos a conocer cuán importante es y la diferencia que hay con respecto a la A, que viene a ser la progresión geométrica. Son dos conceptos que se desarrollan en el tercer año de la educación media, y hay una diferencia muy importante uno de otro. Progresión aritmética tiene sus elementos importantes, tiene sus fórmulas, tiene sus cálculos, en donde tenemos que ir teniendo las herramientas importantes. Es así también con la progresión geométrica. Ahora bien, primeramente nosotros vamos a trabajar, y no se olviden que esta grabación se va a alzar después en la plataforma para que ustedes puedan ir teniendo la explicación. Quiero que estén atentos nomás también para que nosotros podamos llegarles a ustedes. Bueno,
Hablaba yo al principio, en este caso, de lo que es una progresión aritmética, PA, en donde para trabajar esto hay que manejar dos fórmulas muy importantes. Primeramente, A sub n, no a n, A sub n, es lo mismo o es igual a sub 1 más n menos 1 por r. En algunos materiales, la r lo utilizan como la d, como una diferencia o razón. Eso ya depende de los materiales. Y tienen sus nombres, valga la redundancia. La A se llama término general o último término. A sub 1 es el primer término o el primer elemento. La N indica la cantidad de términos o número de términos. Y lo que le decía, la R indica la razón o diferencia. En vez de la R, yo también puedo usar la D, indistintamente como algunos materiales lo representan. Como hablamos de razón, yo utilizo R. Ustedes pueden usar R o D, indistintamente. Partiendo de esa base, vamos a suponer lo siguiente. ¿Cómo nosotros encontramos tal situación? Si yo tengo unos elementos 2, 4, 6, 8, punto suspensivo porque continúa. Tengo que saber que esto es una progresión aritmética. ¿Por qué es una progresión aritmética? Partiendo del primer término, para la derecha, si ustedes analizan, se le suma al primero una cantidad. Esa cantidad se llama razón o diferencia. ¿Y cuánto es la razón? Mirando esto, la razón es 2. ¿Por qué? Sumándole la razón 2. 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8 y así sucesivamente. Entonces, a la derecha se suman los términos y a la izquierda se restan los términos. ¿Por qué? Si yo digo 8 menos 2, 6, 6 menos 2, 4 y encuentro que son los términos. ¿Se entendió esa parte? ¿No hay pregunta? Se entendió bien, profe. Muy bien. Entonces, nuestra primera fórmula sería el que está acá, el término general para una progresión, en este caso, aritmética. Muchas veces nosotros nos acostumbramos, si nos pide sumar muchos términos, queremos meter en la calculadora o cargar 2 más 4 más 6 más 8 más 10 y nos cuesta mucho cargar de a poquito en la calculadora o en algunos casos en los teléfonos. Yo le voy a dar la solución para no hacer eso con la siguiente fórmula. La siguiente fórmula sería suma de una progresión aritmética. Y me dice que mi fórmula es el primer término más el último término por la cantidad dividido 2. ¿Qué implica? Yo tengo que tener el primero y el último multiplicado por la cantidad. ¿Y por qué me dice dividido 2? Porque es el punto medio en donde yo estoy buscando todo lo que están hacia acá y todo lo que están hacia acá. Por eso dividido 2. Bien, entonces dos fórmulas importantes para una progresión, en este caso, aritmética. Veamos algunos ejemplos. Si yo analizo una progresión aritmética de elementos 3, ahí alguien me escribió, ¿qué pasó? ¿Hay pregunta? Ahí está. 3, 6, 9. Yo quiero calcular el 10º término. ¿Cómo haría? ¿Cuáles son los datos que tengo en una progresión? El 3, ¿qué sería?
A1. Correcto. A sub 1 sería 3. ¿Cuánto es la razón? 3. 3. ¿Cuánto es la cantidad de términos que yo quiero tener o que tengo? 10. Correcto. N es la cantidad de términos 10. Y voy a aplicar ya mi fórmula, que es en este caso A sub n, en donde n va a valer 10. Genial. Bien. Borrando esta parte, ¿cuál era mi fórmula? A sub n es lo mismo que A sub 1 más n menos 1 por r. Reemplazo esto. Entonces, ¿qué implica esto? El término 10 que está pidiendo el ejercicio va a tener A sub 1, 3, más n, que era 10, menos 1, por la razón que es también 3. Según el orden jerárquico, tengo que eliminar paréntesis. A sub 10 es lo mismo que 3 más 10 menos 1, 9 por 3. Acá tengo que tener en cuenta cuando tengo suma y multiplicación, que la suma y la resta siempre se dan al último orden. Implica que tengo que hacer primero la multiplicación y luego sumar. Entonces me va a quedar, ¿cuánto? 9 por 3, 27, más 3, 30. ¿Qué implica este 30? Que en el lugar 10 va a estar 30. 3, 6, para no hacer eso, para no poner 9, 12, 15, 18, ¿se entiende? ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. ¿Qué pasaría si yo quiero hacer la suma de todo esto? Y no voy a agarrar mi calculadora a poner 3 más 6 más 9, puedo hacer, pero hay una fórmula que me va a ayudar a hallar la suma. ¿Cuál es esa fórmula? Suma era lo mismo que A sub 1 más A sub n por n sobre 2. Suma es lo mismo que A1 era 3, más A sub n era el último que era 30, ¿verdad? N, que es la cantidad de términos, 10 sobre 2. Mi 10 salió todito ahí. Muy bien. Y hago 33 por 10 sobre 2. Cargando esto en la calculadora, sería 33 por 10. Puedo solucionar directo, dividido 2. Entonces, ¿cuánto es la suma? 310, ¿verdad? 165. 165, que es la suma. Y no para hacer esto, resulta que yo tengo 3, 6, 9, 12. Para no hacer de 1, entonces yo aplico esta fórmula de suma. Y ese viene a ser el concepto de lo que es una progresión aritmética. Me puede pedir en el ejercicio despeje de fórmula. ¿Sí? Me puede pedir también. Me va a pedir el primer término, la n. Tengo que saber despejar. ¿Qué tal estamos con el despeje nosotros? Profe, ese es lo que más me complica a mí entender un poco. Bueno, ahora yo voy a darle esta situación. Interesante. Bueno, vamos a suponer, el material ustedes ya tienen en la plataforma. Me gustaría que vayan descargando y teniendo las veces que tengamos clase. Bien, vamos a suponer que yo tenga estos datos. Según el material, el primer término vale o equivale a menos 3. La razón equivale a menos 2. Y tengo el último término, que es menos 27. Y quiero calcular n, cantidad de términos. ¿Cuál era mi fórmula?
Siempre voy a partir de mi fórmula de progresión aritmética. A sub n es A sub 1 más n menos 1 por r. Reemplazando voy a tener A sub n menos 27. A sub 1 menos 3. N no tengo. Menos 1. Yo sigo el orden. No voy a salir del contexto. Por R. Y como es negativo, voy a poner entre paréntesis menos 2. Siempre cuando es fracción, cuando es negativo, lo recomendable es poner dentro de un paréntesis. Ahora bien, este menos 3 que está en el segundo miembro, voy a hacer una ecuación de primer grado. El menos 3 lo paso hacia acá, cambiado de signo. Y me va a quedar entonces menos 27 más 3. Y este por 2 que estaba multiplicando va a pasar a dividir. ¿Y qué quedó allá? N menos 1. Por lo tanto, la pregunta es, menos 27 más 3 me va a dar menos 24. Signo contrario se resta y lleva el signo del mayor. Menos 24 dividido menos 2, efectivamente me va a dar 12. 12 es igual a n menos 1. Este menos 1 que estaba restando va a pasar a sumar al otro lado. 12 más 1. Entonces la cantidad de términos, ¿cuánto es? 13. 13. N nunca puede salir, no puede salir negativo, siempre positivo. Porque yo no puedo decir cuál es el término menos 10, porque eso no existe, porque son un término, 2 términos, 3 términos, y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, Esto profe. viene a ser el despeje de fórmula. Seguir, copiar la fórmula conocida y a partir de ahí empezar a reemplazar. Acá es importante las operaciones fundamentales de suma, de resta, de multiplicación y división en una progresión aritmética. ¿Alguna preguntita hasta ahí? No hay pregunta. ¿Se entendió lo que es una progresión aritmética? Sumar y restar entonces. Bien. Me voy a lo que es una progresión geométrica. Tiene también fórmulas importantes. En este caso utiliza A sub n igual a sub 1 por R exponente n menos 1. En algunos libros la R utiliza como Q, que es correcto también, para diferenciar de lo que es una progresión aritmética. Entonces la R puede ser Q, indistintamente. Bien, hay dos fórmulas de suma dependiendo de los datos que da el problema. Una de ellas es suma, en donde utiliza A sub 1 por R exponente n menos 1 sobre R menos 1. Y la otra fórmula es suma, en donde utiliza A sub n por R menos A sub 1 sobre R menos 1. Me van a preguntar, ¿por qué hay dos fórmulas? Acá, por ejemplo, no tiene el último término y acá sí tiene el último término, dependiendo de los datos que da el problema. Vamos a suponer, en el hipotético caso, que yo tenga estos datos. A sub 1 que tenga 2. Que tenga un A sub n, 64, el último término, que n valga, en este caso 6,
y me pide calcular la razón. ¿Cuál es mi fórmula? La pregunta que le hago a usted, ¿cuál es mi fórmula de una progresión geométrica de AN? Mi fórmula es... Lo primero sería Correcto. A sub n es igual a sub 1 por R exponente n menos 1. ¿Cuánto vale A sub n? 64. Reemplazo. Miren cómo hago. 64. Yo sigo el orden, no salgo de ahí. A sub 1. 2. R no tengo. N sí tengo, que es 6. Menos 1. El 2 que hace ahí con la R. multiplica. Multiplica. Va a pasar. Va a pasar. Va a Dividiendo. pasar dividiendo. 64 dividido 2. Va a quedar R, 6 menos 1, 5. 5. Yo tengo una potencia. La operación inversa de la potencia es la radicación. Entonces, raíz quinta, 64 dividido 2, 32. 32. Bueno, la pregunta que hago, ¿cómo yo hago en la calculadora raíz quinta de 32? ¿Alguien sabe hacer en la calculadora? Hay que tocar Shift y la raíz y luego retocar el número. Primero hay que poner el índice. ¿Cuál es el índice? 5. Voy a poner 5. Luego puedo poner la palabra shift, como vos decís, y le doy el símbolo de la B hacia abajo que está en la 2 calculadora. sale para- Profe, sale mal así. 5. Profe, a mí me sale 2. Sí, ¿de qué clase es tu calculadora? El La avanzado. FX82 es 2. Por eso sale. Pero para los que tienen la calculadora, el más comuncito, digamos, disculpe la expresión, ponemos 5, shift, la B hacia abajo y escribimos 32. ¿Cuánto sale ahora? A mí me sale 2. Ese es el resultado final. Muy A mí bien. también. ¿Salió entonces? Sí. Esto es para los que no tienen esa calculadora de alta gama. Con la otra calculadora, como el compañero habló, se puede poner directo raíz quinta de 32 y ya sale este resultado. ¿Qué pasa si en el examen justo se me fue mi calculadora, no me anda? Otro problema, tengo que estar preparado. Les muestro. Bien. 32 es número par. Descompongo. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1. Raíz quinta, entonces agarro los 5. Entonces me va a quedar R es lo mismo, raíz quinta. Y tengo acá 2 y cuento 1, 2, 3, 4, 5. Toda la quinta. El exponente, la cantidad subradical, es lo mismo que el índice. Yo puedo eliminar esto y me queda 2. Puedo hacer también así. Porque hay casos que la calculadora no me anda en el momento justo. Entonces hago la descomposición en sus factores primos. ¿Qué tal vamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos recordando, mejor dicho? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Bueno, ¿puedo pasar entonces? Sí, profe. Bueno, terminó la primera parte, lo que es progresiones. Hay después unos cuantos ejercicios que al término de todos los grupos de esta semana, porque mañana hay también 4 grupos más, voy a cargar las respuestas para que ustedes puedan tener los resultados en la plataforma también y puedan marcar sus resultados. Bien, ¿alguna vez escucharon hablar de lo que es, en este caso,
Funciones. Una función, y famoso dibujamos nosotros una función. Dos conjuntos, una relación entre A y B. Conjunto A, conjunto B. Vamos a suponer que yo tengo 4 elementos. Pongo en rojo. Al primer conjunto A, yo le voy a llamar siempre X, porque es un término independiente. Significa entrada. Y a B le voy a llamar salida. Y voy a tener 3 elementos. Y le llamo en este caso Y. Término dependiente. ¿De quién depende la Y? Depende de la X. Tiene que tener parejas. Para que sea una función, todos los elementos de A no tienen que sobrar. Sí o sí tienen que tener parejas. Lo de la entrada tiene que tener salida. No importa con quién. Con tal de que no sobren. Y vamos a suponer de que el primer elemento va a ser pareja con esto. El segundo puede hacer pareja con este. Y el segundo también puede hacer con este. Y el cuarto con el tercero. Pregunta, ¿sobró elementos en A? No. Ninguna. No. Ninguno. Conclusión. Cada elemento de A tiene una salida. Entonces decimos que es una función. Sí o sí tiene que tener pareja. No importa con quién. Yo puedo tener el primero con el último y viceversa. Con tal de que... Y otra cosa. De A no puede salir doble flecha. No puede salir doble flecha. Una vez nomás tiene que salir. Y puede ir a cualquier lado. Ahí decimos entonces que es una función. Hagamos otro. Cabe tener 4 otra vez. Ya acabé de tener 3 ahora. Esto lo voy a llamar A. Y esto lo voy a llamar B. Era X, Y. En algunos libros la Y trae como f de X, función de X. Si encuentran f de X es lo mismo que Y. No se olviden de eso. Función. Bueno, voy a hacer las parejas. El primero voy a hacer pareja con el primero. El segundo voy a hacer con el segundo. Y el tercero voy a hacer, el cuarto voy a hacer con el tercero. ¿Es una función? No. No. ¿Por qué? Porque no- sobra Porque elementos sobra de uno. A. Acá no tiene que sobrar. Genial. Entonces, ¿se entendió lo que es una función y lo que no es una función? Sí. Sí. Profe, Muy bien. En vista de todo esto, también existen clasificaciones muy importantes de las funciones y se clasifican en 2 partes importantes. Voy a poner así. En una columna le voy a llamar función algebraica. Y en otro lado le voy a poner función trascendente. ¿Escucharon de estos términos alguna vez? Sí, Bueno, pero no recuerdo bien. bien. Trascendentes son 3 nomás luego. Y es igual a 4x. Y es igual a logaritmo de 3 de x y puede ser también funciones trigonométricas. Bueno,
¿Cuáles son las funciones trascendentes? Se llaman función exponencial porque tiene x como exponente. Función logarítmica porque tiene logaritmo. Y función trigonométrica. Entonces son tres lo que son trascendentes. Al tener estas características, decimos que son funciones trascendentes. No tiene que tener ninguno de ellos para que sea, en este caso, algebraica. Por ejemplo, puede ser una función constante, 8, puede ser una función lineal o de primer grado, x más 1, puede ser una función cuadrática, una parábola o de ecuación de segundo grado. También puede ser, en este caso, una expresión racional, que puede ser una fracción, x más 3 sobre x menos 1. Y puede ser una función que tenga radical, 4x menos 1. Entonces es los nombres. Función constante, función de primer grado o lineal, función cuadrática o de segundo grado, función racional y función irracional. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Supongo, sí, sería función racional, función irracional y función radical. irracional. Al tener radical es irracional. Ah, ok. ¿Cuál es cuál? ¿Es algebraica o trascendente? Trascendente ambos. ¿Qué pasó? Trascendente. Ascendente, bro. Muy bien, los dos son. Sí, Evelyn, aquí no te escucho. Evelyn, alzó la manito. Muy bien. Trascendente. A ver. Irracional, bro. Irracional, pero ¿qué característica llevaba? Función algebraica. Hebraica. Algebraica. Muy bien. ¿Qué es? Función algebraica. Función algebraica. Lineal, ¿verdad? Muy bien, excelente. Con todo lo expuesto podemos decir de que en una función, todo elemento del dominio, que era la entrada, tiene un solo elemento o más imagen. Y para que sea función, toda función es una relación. Bueno, seguimos, dejamos un poco lo que es función y seguimos. Matrices, ¿recuerdan? Sí, profe. Más o menos. Bueno. Una matriz es un conjunto ordenado de elementos que se representa por la letra mayúscula, cualquier letra mayúscula. Puede ir en paréntesis, corchete, llave, doble barra, indistintamente. Bueno, tiene dos elementos muy importantes. Los elementos que están en forma horizontal, esto que está en verde, se llaman filas.
Los elementos que están en forma vertical, en amarillo, llamamos columna. Entonces, una matriz es un conjunto de números ordenados que tienen filas y columnas. ¿Sí? Sí. Hablamos de orden. Orden A. Y para hallar orden, hablamos de filas por las columnas. O sea, ¿qué implica esto? Que tengo que nombrar primeramente la cantidad de filas y luego las columnas. Y según el ejemplo, el orden A, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? Tiene 2 2 y por tiene 3. 3 columnas. 2 por 3. ¿Cuál es correcto? ¿El primero o el segundo es correcto? El primero. El primero. Sí, esto es incorrecto, porque acá habla que hay 3 filas y yo tengo 2 nomás, y acá tengo 2 columnas. Entonces, esto es incorrecto. Bien. También los números o los elementos tienen su orden y llamamos representación genérica de los elementos. Bueno, ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene? 2 filas y 4 columnas. Orden B, 2 por 4, ¿verdad? Sí. Bueno, si yo digo el 9 es B, entonces voy a usar B. Si era A, va a ser A, indistintamente. Voy a decirle que es 1 sub 1. ¿Qué indica esto? Que el 9 está en la primera fila y en la primera columna. ¿Sí? Y mi pregunta es, ¿el 5 qué posición va a tener? 1.3. 2, 3. A ver. 2, que es la segunda fila, y 3, que es la 2.3. tercera columna. Muy bien. Conclusión. El 1, el 2 son filas, el 1 y el 3 son columnas. Las matrices no se resuelven, las matrices se efectúan. Si yo quiero hallar, por ejemplo, 4, 0, 9, 1, negativo 1, es una matriz C. Quiero hallar CT. ¿Qué indica CT? Transpuesta de la matriz, que lo que están en fila azul van a pasar a ser columnas. 4, 0, 9, menos 1. Eso es transpuesta de una matriz. ¿Sí? Las filas ocupan columnas y las columnas ocupan filas. Decía que las matrices se efectúan, no se resuelven. Si yo tengo una matriz A de elementos 9, 1, 8, menos 3 y una matriz B de elementos 0, 2, 1, 3, por ejemplo. Quiero hallar A más 3B. ¿Cómo haría?
La A mantengo. 9, 1, 8 y menos 3. Más, y este 3 multiplico por cada elemento de B. 3 por 0, 0. 3 por 2 son 6. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Para que yo pueda sumar o restar matrices, tiene que ser del mismo orden. ¿Qué implica eso? Acá hay una matriz 2 por 2 y acá hay una matriz 2 por 2. Yo puedo sumar entonces. Como resultado, ¿cuánto voy a tener? ¿9 más 0? 9. 1 más 6, 7. 8 más 3, 11. Y menos 3 más 9, 6. Esto es el resultado final. ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa en la multiplicación? Ah, Ahí parece que nos perdemos, ¿verdad? sí, profe. ¿Alguien aprendió esto en el colegio? ¿Cómo Yo se hace? A ver, recuerdo vagamente. ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Qué condición debe cumplir? Igual cantidad de columnas y filas. Primera Casi, columna casi. con la segunda fila. Casi. Que los elementos de la primera fila, de la primera matriz, debe tener la misma cantidad de elementos en la primera columna del segundo. Hablé en chino, ¿verdad? Primera matriz, primera fila. Segunda matriz, primera columna. ¿Sí? ¿Se cumplió? Sí. Sí, profe. Entonces, tiene que tener esta relación. Después no importa la cantidad de elementos que haya más. Se hace el producto de la suma de sus productos, de los factores en este caso. Siguiendo, 4 por 9. 4 por 9, 36. 26. Más 0 por menos 1, 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. Ahora, la primera fila también multiplica con la segunda columna en un pequeño espacio. 4 por 0, 0. 0. Dejo un 0 acá. 0 por 8, 0. 0. Ahora, me voy con el segundo. 3 por 9, 27. 27. 1 por menos 1, menos 1, ¿verdad? Menos 1. Sí. Ahora, la segunda fila con los elementos de la segunda columna. 3 por 0, 0. 1 por 8, más 8 entonces. Esto ya puedo efectuar. 36 más 0, 36. 27 menos 1, 26. 0 nos suma 0. 0 y más 8, 8. Nos suma, entonces, este es mi resultado final. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Determinante sí se resuelve y se puede representar de dos formas. Delta, que es determinante, o puedo escribir determinante y la letra de la matriz. En este caso puede ser A, puede ser B también, dependiendo de la matriz que sea.
puede representarse con delta o con uno de ellos. Y sale un único número. Puede presentarse un determinante de orden 2 por 2 y de orden 3 por 3. Orden 2 por 2, orden 3 por 3. En 3 por 3 se puede aplicar, por ejemplo, la regla de Sarrus o la regla de Laplace, o Laplace en algunos casos, el nombre lo llama. Pero vamos por paso. Si yo tengo una matriz A de elementos, ya va con el valor absoluto. Y puedo tener 8, 9, 10 y 7, por decir. ¿Cómo resuelvo? Marco los elementos de la diagonal principal. 8 y 7. Y yo hago siempre lo más fácil. Atiendan cómo puedo hacer. Pongo el símbolo determinante. Determinante. Y pongo dos paréntesis, uno al lado de otro, sabiendo que en el medio siempre es menos. No se olviden de eso. Siempre menos. Y multiplico esto. 8 por 7. 56. 9 por 10, 90. Entonces, determinante, yo cargo en la calculadora. Paréntesis 56 menos paréntesis 90. Negativo 34. Sale un único número. ¿Sí? Orden 2 por 2. ¿Qué pasaría si yo tengo 1 menos 2, 4 y acá tengo 6? ¿Cuánto es su determinante? ¿Qué hago? Determinante. Abro dos paréntesis. ¿Y dónde lleva menos? En el medio. ¿Cuánto es? 6. 6. ¿Y acá? 4 8, ¿verdad? Negativo. Porque más por menos, menos. ¿Cuánto es el resultado en la calculadora directo para no complicarme con la regla de los signos? 6 menos 8. 14. ¿Vieron? Ahí cambió 14 positivo porque este menos multiplicó con esto, por eso se volvió más. Y 6 más 8, 14. Bien. ¿Qué pasaría si tengo funciones? Seno de x, coseno de x, menos coseno de x, seno de x. ¿Cómo hago su determinante? Cruzado. Muy bien. ¿Qué signo lleva en el medio siempre? menos. Menos. ¿Diagonal principal cuál es? Seno con seno. ¿Seno por seno? ¿Seno por seno? ¿Cuánto? Seno x al cuadrado. ¿No es seno cuadrado de x? Seno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque acá tiene un 1 y acá tiene un 1. Por eso es cuadrado. No es lo mismo poner seno de x cuadrado. Esto es incorrecto. Es seno cuadrado de x. Coseno por menos coseno. Menos coseno cuadrado de x. Excelente. Y ojo acá. Ojo, ojo. Determinante. Ahí en el primer paréntesis no hay problemas. Seno cuadrado de x. Menos por menos. Más. No. ¿A qué es igual esto? Función. A ver. 1. A 1. 1. Fórmula trigonométrica fundamental. Pregunto algo. ¿Es lo mismo tener así? ¿Es igual a 1? No. No. No, esto es incorrecto.
Solamente cuando los dos están al cuadrado y sumado es 1. ¿Alguna vez vieron este ejercicio? Sí. Sí. ¿Cómo se hace este ejercicio? Se calcula primero el determinante de A. 2 por 1, 2. Menos 5 por 2, menos 10. ¿Cuánto es el determinante? 2 menos 10. Ese micrófono pueden bajar, por favor. Ahí. 12. 12. Acá, ¿cuánto es el determinante? 12 menos 2. ¿Cuánto es? 10, ¿verdad? Sí. Y esto reemplazo allá. A vale 12 al cuadrado. Más 3 por 10 menos 12. 12. ¿Cuánto es cargando esto todo en la calculadora? 162. Ahí está. Profe, en este ¿Vieron caso alguna entonces vez se va a entonces? presentar el ejercicio. ¿Cómo? ¿Alguien me habló? El ejercicio como, entonces se va a presentar el ejercicio como hallar la determinante. Así mismo, como determinante. Y para cerrar, orden 2 por 2, como broche de oro. ¿Cómo se hace este ejercicio? Diagonal principal. X. 4x. Correcto. 4x. Menos 2 por 1. 2. X más 7. Queda como una ecuación de primer grado con una incógnita. Agrupo las X. 4x. Esta X que estaba en el segundo pasa a cambiar el signo, negativo X. 7 mantiene y el menos 2 pasa a sumar. 4x menos x, 4 manzanas, le saco una manzana, ¿cuánto me queda? 3. 3x. Igual a 9. Y despejando de ahí x, me queda 9 sobre 3. Porque el 3 multiplica, pasa a dividir. 9 dividido 3. 3. Ahí está. ¿Sí? Ahora, orden 3 por 3. 3 por 3. Acá yo le voy a dar una técnica, por las dos formas es correcta, pero en el examen de Itaipú no le va a pedir que hagan por la regla de Laplace o de Sarrus. Si me dan a elegir, yo quiero que hagan por la regla de Sarrus. Le va a decir calcula el determinante y le va a dar 3 por 3. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. ¿Cómo se hace por la regla de Sarrus?
Se copia la primera y segunda fila. Fila debajo de la tercera. Muy bien. Sería 1, 4, 2, 5, menos 3 y 6. También puedo copiar hacia acá, en este caso la primera columna y la segunda columna. Se puede también, pero es más recomendable y más rápido hacer filas y columnas. Perdón, primera fila y la segunda fila. Marco los elementos de la diagonal principal. Tengo que ser muy cuidadoso nomás. 1, 5, 9. 4, menos 8, menos 3. Y 7, 2, 6. Esto hago en producto, multiplico. 1 por 5 por 9, 45, ¿verdad? 45. 4 por menos 8 por menos 3. 96. Más 96. Porque menos por menos más. 7 por 2 por 6. 84. 84. Más 84. Hago así. Y después hago en otro las diagonales secundarias. Profe, ¿por qué es positivo 84? Acá todo positivo, no hay ningún negativo. 7 por 2 por 6, no hay negativo ahí. Pero como se hacía la diferencia, pues pensé que era multiplicado. No, si tenía uno de ellos negativo, sí, ahí va a llevar negativo 84. Ah, ya, ok. Bueno, ahora voy a trabajar la diagonal secundaria. Menos 3 por 5 por 7. Menos 105. Menos 105. 5. Muy bien. 6 por menos 8 por 1. Menos Menos 48. 48. Excelente. 9 por 2 por 4. 72. 72. 72. Y ambos se restan. Pongo en rojo. En medio está rojo. Se carga en la calculadora. Más práctico. Abro paréntesis. Pongo 45 más 96 más 84. Cierro paréntesis. Menos, abro paréntesis. Menos 105 menos 48 más 72. Cierro paréntesis y le doy es igual. 306. ¿Cuánto? 306. 306. Ahí está. ¿Vieron? Es muy práctico, pero ojo con los signos al multiplicar. ¿Qué regla esto es entonces? Sarrus. La regla de Sarrus. Sarrus. No le voy a dar la plus porque es más trambólico con los signos. Por eso le decía que si me dan a elegir entre Sarrus y Laplace, me quedo 1000 veces por la regla de Sarrus, porque en el examen de Itaipú no le va a decir que hagan por la regla de Sarrus o de Laplace. Le va a decir así como le dice. Calcula el siguiente determinante y le dan orden 2 por 2 o orden 3 por 3, mejor dicho. ¿Sí? Bien. Para terminar, está la otra regla que es la regla de Cramer. Tiene que estar ordenado. Primero las X y las Y y después están los términos independientes. Bueno. Primer paso, calculo determinante. Esto puede presentarse orden 2 por 2, orden 3 por 3. En el caso de orden 2 por 2 es más rápido. Cuando entra a tener 3 variables, 3 ecuaciones, esto implica que también, aparte de Cramer, voy a necesitar usar la regla de Sarrus nuevamente. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, determinante, voy a usar los valores de X, Y. 4, 2, menos 1, 1. ¿Cuánto es el determinante de esto? Directamente.
4 por 1, 4 menos 2 serían 6, ¿verdad? Sí. 6. Determinante de X. Y no uso los valores de X. Uso sus es iguales. 1, 5. Cuando es X, no uso los valores de X. Uso sus es iguales. Acá tiene menos 1 y acá tiene 1. ¿Cuánto es su determinante de X? 1 más 5, 6 también, ¿verdad? Porque acá es 1, 1 por 1, 1. Menos y menos son positivos más 5. No. 1 y 5 son... Determinante de Y. 4, 2. Y no uso los valores de Y. Uso sus es iguales. 1 y 5. 20. 18. 18. Pende vale. 18. Y quiero el valor de X y. Ahí ya aplico. X es igual a delta X sobre delta. Sería, delta X sería 6 sobre delta, que es 6. 6 dividido 6, 1. Quiero la Y. Delta Y sobre delta. Sería 18 sobre 6. ¿Cuánto es? 3. Implica que el valor de X es 1 y el valor de Y es 3. Reemplazando acá, sería 4 por 1, 4, menos 3, 1. Entonces significa que es correcto estos valores. ¿Sí? Ahora nos vamos a la penúltima parte, que es análisis combinatorio. Factorial de un número. Dice que es el factorial, es el producto de todos los números, excluyendo al 0. Y lleva este símbolo. Por ejemplo, 4 factorial. Factorial está en la calculadora ahí abajo de Shift. No sé si vieron esa X menos 1. Sí, profe. Y si no tengo calculadora, puedo hacer así. 4 por 3 por 2 por 1. Hasta la unidad, porque si le pongo 0, anula todos los valores. Entonces, conclusión. El factorial de 4 es 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. ¿Pueden bajar sus micrófonos, por favor? Hay mucho ruido. Ahí está. ¿Cómo hago directo en la calculadora? Por ejemplo, esto. 5 factorial. Yo aprieto 5, le doy Shift y escribo el símbolo de factorial. ¿Cuánto es? 120. Excelente, 120. ¿Se entendió esa parte, verdad? Sí, profe. Veamos una trampita. Una ecuación que me puede presentar n menos 2 factorial de 720. Para que yo pueda trabajar ecuación con factorial, tanto el primer miembro y el segundo miembro tienen que tener factorial. Y si ustedes analizan, el primer miembro nomás tiene factorial y 720 no tiene factorial. Tengo que buscar el factorial del número que me dé 720. Sería, mantiene este, n menos 2 factorial. No toco esa parte. ¿En qué número de factorial me da 720? Con 5 ya me daba 120. Con 6, profe. Con 6. 6 y le agrego factorial. ¿Qué implica? 6 factorial es 720.
Ahí está la trampita. Los dos ya tienen factorial ahora. Entonces puedo anular factoriales. Esto es lo que estoy buscando como objetivo. Y ya me queda como una ecuación de primer grado. N menos 2 igual a 6. Despejando la N, ¿cómo queda? 6 más 2. N es 8. 8 menos 2 son 6. 6 factorial es 720. Una ecuación de primer grado. Profesor, una consulta. En mi Dime. calculadora, ¿cómo encuentro el factorial? Dijiste que era abajo de shift, pero no me Sí. sale. Abajo de Mal. modo está. Así mismo. Ah, En ya algunos vi. casos está ahí. Matías. Sí, Matías está profe. hablando. Sí, profe. En caso de que el número está demasiado grande y para no estar buscando uno a uno, ¿cómo podemos hacer? Debe haber un método para no estar buscando uno a uno. ¿O cómo? Descompone, Matías, mira. Te muestro. ¿Cómo sería esto, Matías? Sin la calculadora. $10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Viste? Sí, sí. La pregunta es esto. 40.320, ¿qué factorial es? Ocho. Bien, 8 factorial. Tengo que hacer siempre un promedio dependiendo de la cantidad de dígitos que hay. Si ustedes analizan, por ejemplo, el 6, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, ya ¿cuántos dígitos? Tiene ya 3 dígitos aproximadamente. A partir de 10 en adelante, a partir de 5, 10 en adelante, ya cambiaría el valor del número. Acá, por ejemplo, 8 factorial, ella prácticamente utiliza 5 dígitos. ¿Vieron? No sé si llegué a contestar, Matías, tu pregunta. Sí, profe. Bueno. Después de esto, por ejemplo, me puede presentar, acá sí, quiero que atiendan muy bien. Factorial no hay problema porque son cálculos matemáticos directos. Cuando me habla, por ejemplo, formar grupos, formar palabras, hablamos de combinación, hablamos de variación, cómo pueden variar, cómo puede sentarse las personas indistintamente. Si yo hago una pregunta, tengo la palabra cuna. Tiene 4 letras que no se repiten. Primera parte importante. Cuna forma una palabra. Entonces, 1. ¿Sí? Y si yo les digo a ustedes, ¿cuántas palabras con o sin significado que no tenga sentido, aparte de cuna, se puede formar con esta palabra? ¿Cómo harían? Yo puedo transformar cuna cambiando el orden. U-C-N-A. Formó también una palabra, por más que no tenga sentido. Ugna, de la palabra cuna. Entonces formó otra palabra. Ya tengo 2. ¿Cuántas letras va a ir moviendo? En cada caso. U-N-C-A. Sí, una letra va moviendo.
Entonces voy a escribir en azul acá, en rojo, una letra. ¿Y cuántas letras lo que sobran al mover? En este caso, una letra. Sobran 3 letras. ¿Y cuántas veces se va a formar entonces ahí? 10, ¿verdad? 4. 10, ¿verdad? Porque esto puedo mover yo. C, N, A, indistintamente, ¿verdad? Sí. Entonces quedan 10. ¿Y cuántas letras lo que yo no moví? Si yo voy partiendo en 1, por 3. Entonces la palabra cuna puede llegar a formar 30 palabras que no tenga orden. Esta C puede ir en el último, como puede ir en el segundo o en el primero. Esta U también puede ocupar y va formando por diagrama del árbol. ¿Sí? En pocas palabras, para que me entiendan mejor. La C forma U-N-A, ¿correcto? Cuna. La U va a formar ¿con quién? Con C, con N y con A. Y va formando, ¿verdad? Y esto se va a formar 10 veces ordenando todas las letras del mismo orden. Esto yo puedo llevar arriba, esto puedo poner en el medio y me va a dar 10 veces. Entonces, 10 por 3 son 30 posibilidades. Eso le llamamos entonces variación. ¿Y esto cuánto va a formar? Bueno, le dejo flotando la pelota. ¿Sí? Bien. Para terminar, tenemos 15 minutitos. Están los logaritmos. Tienen sus propiedades. De producto. Base 8 por 4. El logaritmo de un producto, ¿qué se hace? Se suman los logaritmos de igual base. Logaritmo de base 2 de 8 y cuando es producto entonces más. Logaritmo de base 2 de 4. Entre 8 y 4, ¿cuál es mayor? 8. Entonces yo digo 8 descomponiendo con la base 2, dependiendo de la base para descomponer. 4, 2, 2. ¿Cuántas veces entra 8 en 2? 3, ¿verdad? 3. 2 por 2 por 2, 8, ¿verdad? Por eso entra 3 veces. ¿Y cuántas veces 2 entra en 4? 2. 2, ¿verdad? Porque 2 al cuadrado, 4. Entonces, 3 más 2 son 5. 5. Esto pasa en el producto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es en la división? Se restan. Uno, ¿verdad? En la división, entonces, de logaritmos, se restan. ¿Se entendió? Sí.
logaritmo de base 3 de 9 al cuadrado de una potencia. El exponente, el 2, pasa enfrente, este 2. Se escribe logaritmo de base 3 de 9. 2 por... ¿Cuánto es el logaritmo de base 3 de 9? ¿Cuántas veces 3 entra en 9? 2. 3. 2. Porque 9 dividido 3, 3 entra 2 veces nomás entra, ¿sí? Y 2 por 2 son 4. Ahí está. ¿Qué pasa en la raíz? En la raíz se pone el logaritmo de la base 5 sin la raíz, 6/25, sobre y se divide por el índice, que es 4. ¿Cuántas veces 5 entra en 6/25? 4. 4 sobre 4. El resultado es 1. Genial. Son las 4 propiedades de un logaritmo. Y para calcular, por ejemplo, así, logaritmo de base 4, mejor dicho, igual a x. Quiero saber cuánto vale la x. ¿Qué se hace? La base se eleva a la x y se iguala al número del logaritmo. 64 hay que descomponer de acuerdo a la base 4 en este caso. ¿Y cuántas veces entra? 64 sería 2, 10, perdón, entre 4 es. Tres veces 4. ¿Cuánto? 3 veces 4. Correcto. Entonces va a ser 4 exponente x igual a 4 al cubo. Las bases son iguales. 4 y 4. Al ser iguales las bases, se igualan los exponentes. Entonces x vale 3. Y ahí se comprueba que 4 elevado a la x, que es 3, es 64. 4 al cubo, que es 64. ¿Sí? Sí, profe. ¿Cómo sería esto? Las bases no son iguales. Pero el 9 se puede descomponer, que es 3 al cuadrado y pongo entre paréntesis sus exponentes. 2x menos 1 igual a 3x más 6. Las bases ya son iguales. Entonces allá aplico propiedad distributiva. 2 por 2x, 4x. Menos 2 por 1, 2. X más 6. Actúa como una ecuación de primer grado. 4x menos x igual a 6 más 2. 4x menos x son 3x. 6 más 2 son 8. X va a ser 8 sobre 3. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal la primera clase?
Bien, profe. ¿Alguna consulta que quieran hacer? ¿Qué tal se sintieron? ¿Recordaron algo? Súper bien, profe. ¿De qué zona están la mayoría? ¿Hay gente de cordillera? ¿Hay gente de cordillera? Yo soy de Limpio, profe. Departamento Central, ¿verdad? Sí. Gente del departamento Yo de también soy Encarnación. de también. Limpio, profe. Yo también soy Siempre de Limpio. limpias están, ¿verdad? Muy bien. Bueno. De Encarnación también, Katia Vázquez. Excelente la clase. Gracias, Katia. Y estamos para ayudarnos a ponerse también de Capiatá. Bien, después, como le decía, esto va a aparecer también en la plataforma, la grabación. Y con esto nosotros cerramos la primera unidad. El siguiente viernes a esta misma hora. ¿Cómo? Upané, Ciudad del Este, Asunción, de muchos lugares. Y Dios mediante van a ingresar. Depende mucho de ustedes. Pongan. Y bueno, acá estoy para ayudarles, para sumar siempre. Si no hay pregunta, me despido por hoy de ustedes y nos vemos el siguiente viernes con otra unidad más. Dale, profe. Dale, profe. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Con mucha fuerza, chicos. Yo sé que ustedes pueden. Gracias, Saludos. profe. Gracias. Chao, chao.